Hola, buenos días chicos. Hoy nos toca hablar de los rendimientos de los captadores térmicos, de las placas solares que se utilizan para calentar agua. Si veis un poco, el rendimiento consiste en averiguar qué cantidad de energía aprovechan respecto de la que llega del sol. El rendimiento siempre es, en cualquier máquina, la energía que obtenemos partido de la energía que hemos gastado para conseguirlo. En este caso no se gasta porque se recibe del sol, pero sí que hemos puesto en juego una superficie de captación que en principio es la energía que recibe del sol. Entonces, bueno, una de las cosas que les ocurre a los captadores es que no tienen un rendimiento constante. Nadie puede decir, este captador tiene un rendimiento del 60%. Eso no es del todo cierto, porque depende un poco de las condiciones en las que está recibiendo la energía solar y las temperaturas que haya en el exterior. Porque un captador solar tiene un área de apertura con el cristal y luego tiene una caja aislada con aislante térmico que inevitablemente, si esto está más caliente que el exterior, va a fugar algo de calor. Entonces el rendimiento será más alto cuanto más iguales sean las temperaturas entre el interior y el exterior. O sea, en verano va a tener un rendimiento más alto que en invierno. Eso casi lo tenemos claro, ¿no? También depende de lo caliente que esté en el interior, ¿eh? No solo de... O sea, el salto térmico es el que define cuáles van a ser las pérdidas. Entonces, en cualquier curva de rendimiento lo que vamos a ver es que empezará en un rendimiento cercano al 80%, que será el rendimiento óptico, el rendimiento que tiene el cristal, porque claro, inevitablemente algo de radiación solar va a reflejar. Entonces, digamos que este punto de donde partimos, del rendimiento inicial, es la energía que consigue atravesar el cristal. Pero luego, conforme vaya aumentando la diferencia de temperaturas entre el interior y el exterior, lo que va a hacer es ir cayendo el rendimiento porque vamos a fugar calor a través de las partes del captador y es energía que no vamos a estar aprovechando. De tal manera que iremos perdiendo rendimiento cuanto más alto térmico haya, hasta, pues en este caso, un 30%. Eso lo define una ecuación que es lo que aporta cada fabricante en sus catálogos, que precisamente es la resta, o sea, el rendimiento lo da la resta entre el rendimiento óptico o inicial menos una serie de coeficientes, este se llama coeficiente de pérdidas de primer orden, por la diferencia de temperaturas entre el exterior y el interior y la irradiación solar. Bueno, es una fórmula un poco compleja, pero es lo que puede decir el fabricante porque no puede dar un rendimiento fijo de un 76%. Entonces esto nos habla de esta curva característica que va a ser la serie de rendimientos que va a dar el captador. Entonces, rendimiento óptico menos el coeficiente de pérdidas de primer orden por este valor y menos el coeficiente de pérdidas de segundo orden por este valor al cuadrado y por la irradiación solar. Bueno, la fórmula no la vamos a emplear nosotros, simplemente lo que vamos a hacer va a ser comparar un poco los coeficientes que tienen cada uno de los captadores para, a la hora de comprar uno u otro, fijarnos un poco cuál tiene mejor rendimiento. Aquí hay una comparación entre dos tipos de captadores. El que está en azul pues sería un colector solar plano, convencional, y el que está en rojo sería un colector de tubos de vacío. Y en la comparativa se ve, y esto pasa en casi todas las marcas, que el de tubos de vacío tiene un rendimiento siempre superior. Inicialmente suele ser superior, pero es que luego a lo largo de el incremento de la diferencia de temperaturas del salto térmico también es mayor. Entonces, un colector de tubos de vacío, aunque pueda resultar más caro, pues quizá a la larga nos pueda resultar más interesante por el aumento de rendimiento que tiene. Con eso lo que hacen los diseñadores de instalaciones solares es calcularse un rendimiento a lo largo de todo el año del captador, pues el rendimiento que tendrá en enero, el que tendrá en febrero, así hasta final de año. Bueno, los datos técnicos que vais a ver al elegir un captador, yo aquí he cogido un Vitosol,
Viessmann, un fabricante de elementos de calefacción y energía solar. Y este Vitosol 300F pues tiene este rendimiento. Fijaos, el rendimiento óptico que está aquí lo tendría en un 83,3%. Luego tiene un coeficiente de pérdidas de 3,66 de primer orden y un coeficiente de pérdidas de calor de segundo orden, el K2, que tiene este valor. Entonces, comparándolo con otros modelos que tiene la misma marca, pues podéis ver un poco que este tiene mejor rendimiento inicial, pero luego el coeficiente de pérdidas en este es mayor también. Luego este captador, este que estoy señalando, tendría mejor rendimiento que este otro de aquí. ¿Vale? Bueno, esto sería un poco la fórmula que habría que aplicar para calcular el rendimiento por mes. Entonces lo que he hecho es aquí coger el rendimiento óptico inicial. Aquí lo he multiplicado por 0,94, pues porque lo recomiendan, porque a veces a lo largo del año se ensucia mucho el cristal. Entonces esto sería un poco como contabilizar la suciedad que puede tener el cristal. Y luego le he restado el coeficiente de pérdidas de primer orden por esta formulita que hay aquí. Ya digo que esto no lo vamos a aplicar. De hecho, yo me he saltado el coeficiente de pérdidas de segundo orden porque suele ser un valor tan pequeño que apenas le resta rendimiento al captador. ¿Vale? Bueno, entonces, si se hiciera a lo largo de todos los meses el rendimiento de un captador, aquí veis que va perdiendo rendimiento conforme aumenta la diferencia de temperatura, pues aquí yo hice unas cuentas y me salió que el rendimiento del captador, que lo tengo en la columna C, pues empezaría en un 25% en enero, tendría un rendimiento máximo de un 53% en julio, que es cuando menos diferencia hay de temperaturas entre el interior y el exterior del captador, y luego volvería a bajar hasta un 27% de rendimiento en diciembre. Bueno, pues esto serían un poco la variación del rendimiento del captador aplicando esta fórmula que hay aquí. Entonces el ejercicio de hoy consiste solamente en que busquéis 3 tipos de captadores en catálogos y anotéis la marca, el modelo, una imagen del captador y luego las características que influyen en el rendimiento, que son el rendimiento óptico, el coeficiente de pérdidas de primer orden y el de segundo orden. Y os he puesto aquí 4 marcas, pero podéis utilizar las que queráis. Ya habéis visto que en el ejemplo de los apuntes pone marca Viessmann. Bueno, pues podéis buscar ahí también, o en Baxi Roca, o en Buderus, que ahora es Bosch, o Sedical, o en Wolf. Bueno, pues lo que he hecho yo aquí es coger y ir buscando. Entonces en la página de Baxi me he buscado el folleto de energía solar térmica. He elegido aquí un captador, el colector solar plano Sol 200 o el Sol 200H, que es la H simplemente quiere decir que se coloca en horizontal o en vertical, eso depende un poco de cómo tengamos el tejado de la casa. Aquí aparecen las curvas de rendimiento y lo que quiero que me busquéis es esto, la formulita. Entonces este captador tendría un 81,7% de rendimiento óptico y luego tendría un coeficiente de pérdidas de calor de primer orden de 3,716 y un coeficiente de pérdidas de segundo orden de 0,018. Esos serían los parámetros para calcular el rendimiento de este captador. Y este es la curva que saldría de aplicar toda esta fórmula, ¿no? Empieza en un 80%, 81,7 mejor, y terminaría pues en torno al 27% cuando las pérdidas son máximas. Bueno, pues eso mismo lo podéis hacer con Buderus, que tenemos aquí captadores solares, pues lo mismo, estos lo ponen en una tabla y te pone, bueno, pues este tipo de captador, el VK120-2, pues lo mismo, tendría un rendimiento óptico del 78,7%, aquí lo tenemos, y luego los coeficientes de pérdidas pues vendrían 2,99 el de primer orden y 0,015 el de segundo orden. Lo pone con una barra porque aquí hay dos modelos, el VK120-2 y el VK120-2 CPC. Vale, pues
Esa sería otra marca. Y otra marca que os he buscado por aquí, pues por ejemplo, este de Sedical, pues habría que hacer lo mismo. Buscáis dentro del captador los datos técnicos y por aquí os pone rendimiento 0, 0,826, coeficiente de pérdidas de primer orden, esto, coeficiente de pérdidas de segundo orden, esto de aquí. ¿Vale? Pues eso es lo que hay que hacer hoy. Venga, muchas gracias, ánimo.